Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado en la historia de la Torre de Babel y habíamos visto que ahí en ese punto es donde nace, radica, donde se originan todas las leyendas, mitos o donde se originaron todas las deidades paganas que actualmente existen. Todas las personas dicen, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué existen tantas religiones? Bueno, es muy simple, es porque originalmente, antes de la Torre de Babel, cuando se separaron los hijos de Noé, y pues uno de ellos, Canaán, Cam y su familia, que no estaban así como que muy hallados, sino eran así como que muy buenos al final de todo, se perdieron un poquillo y cambiaron el rumbo. Eh, Uno de sus descendientes, llamado Nimrod, no solamente fue una persona de poder, o sea, se hizo un rey, sino que además él se autoproclamó deidad, él se autoproclamó Dios, o por lo menos algo parecido a, algo divino tenía, algo celestial. Y a raíz de ello se hizo todo un mito en torno que fue evolucionando dependiendo de las necesidades que tenían los sacerdotes o las personas de poder. Si alguien de poder quería decir, uy, mira, se me hace muy correcto que a mí me tengan que dar un tributo todos los meses. Y el pueblo decía, nah, pues, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, porque soy un dios y me tienen que dar tributos. Ah, ya la cosa cambia. Ah, ok, no, está bien, porque si no nos cae agua. Entonces, a raíz de ello, fue que fueron manipulando esa primera idea que Satanás le metió en la cabeza a Nimrod, porque recuerden que todo este evento, todo lo que pasa aquí se trata de Satanás peleando contra Jesús, intentando salvarse su pellejo por las razones o métodos que pueda y al mismo tiempo guiado por su propia maldad para hacer caos y destrucción. Entonces, a raíz de ello, cuando las lenguas son divididas y cada uno agarra por su lado, y pues cada uno se lleva ese mito original, esa historia original de Nimrod y la traduce, la forma, la manipula a su conveniencia. Y así es como avanzamos a lo que tenemos actualmente, que tenemos un montón de religiones, hinduismo, metodismo, bueno, esos son cristianos, pero ustedes me entienden, chitoísmo, sintoísmo, budismo, todos los ismos que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero todos ellos tienen un punto raíz original. Por eso es que todos se parecen muchísimo. Todos tienen un dios padre, una diosa madre y un dios hijo, junto con otras deidades que representan fuerzas de la naturaleza, porque tenían que explicarlas de alguna forma. Entonces, cuando un mitólogo o una persona atea explica esto de esa manera, pues tiene mucho sentido. Lo que pasa es que tiene la verdad a medias. O sea, sí tiene sentido eso, pero no es que Dios no exista. Dios, Dios, Dios. Y les voy a decir algo. El Dios bíblico, el Dios de la Biblia, el verdadero, no el que te dicen cuando usted va a misa o cuando va, dependiendo cómo la prédica, y te presentan a un Dios, no es el Dios normalmente de la Biblia. Es el Dios como lo entiende esa persona. O sea, lo que él entendió y lo que él puede explicarle a usted. Es como que alguien me conozca a mí y luego esa persona intenta describirme a otra persona para que entienda cómo soy yo y me conozca. La única forma de conocerme es hablando conmigo. Bueno, de la misma forma, la única forma de realmente conocer al Dios verdadero es pues leyendo la Biblia. Y ese es el problema en donde radica la mayoría de las religiones, que no leen la Biblia y en vez de eso se basan en lo que dice el pastor. Pero bueno, obviando ese tema, vamos a analizar un poco acerca de lo primordial. Como les decía, todo este conflicto no se trata de nosotros. O sea, nosotros simplemente somos como víctimas en medio de un tiroteo que se está armando. El problema real está entre Satanás, sus demonios y Jesús. Ese es el problema principal, ese es el problema del pecado. Son muchísimos más. Hay más demonios que personas. Y yo quiero que ustedes entiendan el pensamiento de Satanás. Y a veces uno se pone a pensar, ¿para qué tengo que entender al diablo? El diablo es el diablo, está bien malo, está bien loco, yo no tengo que poner a entenderle nada. Pero entender lo que intenta Satanás ayuda a entender por qué Dios hace las cosas que hace. Porque en la Biblia a veces nos vamos a topar con un Dios misericordioso y amoroso y en otras veces nos vamos a topar con un Dios que provoca diluvios. Entonces entender el plan, los propósitos que tiene Satanás permiten ver cómo es que Dios dirige las cosas para una conveniencia o para un beneficio humano, entonces, o de la salvación. Entonces, Satanás tiene este enorme problema y es que él en el cielo intentó usurpar el lugar de Jesús, o mejor dicho, intentó ser como Jesús era.
O sea, estar en el consejo divino de solamente Dios, ser igual de respetado y honrado, tener la misma dignidad, y se llevó un montón de ángeles diciéndoles ustedes también se lo merecen. Por eso es que la mayoría de las religiones actualmente enseñan que usted es un Dios, usted puede llegar a ser un Dios, mejor dicho. El budismo enseña que te puedes elevar y elevar hasta alcanzar el nirvana y convertirte en un Buda. Entonces serías uno con el todo, pues te conviertes en Dios. O tantas otras religiones que lo que hacen es darte la idea de que usted, dentro de usted existe un gran poder oculto, una gran energía, un gran conocimiento, un gran potencial para alcanzar la divinidad incluso. O sea, sí hay potencial, pero no para eso. Es el potencial que Dios nos dejó, pero no para eso, no para ser Dios. Pero es lo que Satanás le vendió, es lo mismo que le vendió a Eva en el Edén. La idea de y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que él quería, ser como Dios era. Entonces, él tiene que demostrar que lo que Satanás ha hecho es una de dos cosas. O es algo correcto, o sea, que es válido, que lo que él dijo, sus argumentos son válidos, entonces él está bien. O la opción 2, para salvar su pellejo, demostrar que el pecado es algo como una enfermedad, es algo como ser alcohólico más o menos, o como haber contraído, mejor dicho, gripe, es como contraer gripe. Entonces usted no puede destruir o hacerle daño a una persona simplemente porque tiene gripe, o sea, vos la curás, vos la arreglás, pero no le metes un tiro en la cabeza para, para desaparecerla, solo porque tiene gripe, porque es una enfermedad, no es culpa de la persona. Esos son los dos caminos que tiene Satanás, nada más. Y a raíz de esos dos caminos es como ha desarrollado o evolucionado todo en el planeta Tierra. Ahora, en este momento, después del diluvio, Satanás entendió que, porque nunca lo había hecho, como se los había explicado, que Dios sí puede llegar a destruir todo. O sea, existe un lado de Dios que es furia y fuego y destrucción. O sea, de ese lado nunca lo habían conocido nadie. Nadie nunca lo había conocido. Ni Adán y Eva, porque Adán y Eva lo que le dijeron fue una regañada, lo sacaron del Edén. Y sí, o sea, terminaron muriendo por vejez y demás porque Dios se apartó de ellos y qué triste y todo, pero no fue que cayó fuego del cielo y los fulminó, ¿me entienden? Bueno, en el diluvio Satanás entendió que eso sí iba a pasar y que le iba a tocar a él. Entonces él necesitaba salvar su pellejo y organizar a todos los demonios detrás de una misma causa. Piensen que los demonios no son buenos, o sea, ellos no es que siguen a Satanás como si fuera Dios, no. Ellos siguen a Satanás porque tiene un propósito y porque no les queda otra opción o por lo que, porque se han imaginado o tienen la idea de que es su única alternativa. Pero es por eso que lo siguen, así que debe haber mucha rebelión, ahí debe haber mucho conflicto, mucho roce, mucho choque entre ellos. Es peor que las personas normales, es peor que una prisión, es peor que pandillas, piénsenlo, son demonios. Entonces, Satanás tiene que vender un plan que sea tan bueno que sirva para sus propósitos y para que los demonios se unan. ¿Cuál fue el plan que él dio? Se ve en la Torre de Babel. El plan que él dio fue, a ver, si logramos hacer que todas las personas del mundo sean pecadoras y malas, o sea, que no haya una sola persona buena, que no quede un solo Noé que salvar, entonces el plan de salvación que dio Dios al principio no va a servir porque nadie se va a salvar. O sea, lo que él dijo está mal. Lo de aplastar a la serpiente se puede tomar como aplastar el pecado y tendría que matar a todos, no salvó a nadie. O sea, no viene a salvar a alguien, viene a destruirlos a todos. Entonces, significaría que Dios se equivocó. Y si Dios se equivocó en algo, en un pequeño punto, en una pequeña cosita, en una pequeña mancha se equivocó, significa que existe la posibilidad de que se haya equivocado en muchas otras cosas. Entonces, ya, con eso se salva. Si Dios se equivocó en una cosa, Dios no es perfecto, por tanto Dios se puede equivocar, por tanto yo tengo la razón. Es así de simple, ese es el pensamiento que tiene. Así que su propósito es hacer que todos pequen. Por eso es que está tan metido en unir a todas las personas en un solo grupo. ¿Por qué? Porque es más difícil, después de que Dios separara las lenguas y están divididos por naciones que se andan peleando, que Estados Unidos con China, que China con no sé, con toda la Unión Europea, que la Unión Europea con Rusia, que entre todo ese conflicto no le da tiempo para que ellos se pongan de acuerdo en contra de Dios, que es el propósito que él quiere, porque él no quiere simplemente que pequen por ignorancia, él quiere que pequen por rebelión contra Dios, ese es su propósito. Ahora, Satanás también sabe que eso es muy difícil, porque aunque pueda convencer al 99.9% de la población, como en el diluvio, siempre va a haber un Noé ahí dando vueltas que va a demostrar que su argumento está mal, que por él sí se puede salvar el mundo. Entonces,
O sea, que Dios puede salvarlo, aunque solo sea él, pero puede salvarlo. Entonces, Satanás tiene una segunda opción en ese entonces. En ese momento, su segunda opción es, Dios había prometido que iba a nacer de la descendencia de la mujer un Mesías, alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y si nace ese Mesías, tiene que ser descendiente directamente de la mujer. Pero, aquí es donde viene un pero, tiene que ser un descendiente del linaje de las personas buenas, o sea, de los elegidos de Dios, de la línea principal, o sea, hijo de Adán, que era bueno, hijo de Set, que era bueno, no puede ser hijo de Caín. O sea, puede tener sangre de Caín entre todas las mezclas y demás, pero la línea de descendencia tiene que ser de esos hijos puros, santos y sin mancha. ¿Por qué es que tiene que ser así? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es que tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser un sacrificio que fuera sin mancha, sin daño y sin ningún defecto. El hecho de que venga de un linaje escogido, de un linaje de solamente, digamos que sacrificios buenos, para que ustedes me entiendan, como si fuera ganado, para que me entiendan, hace que sea elegible, hace que sea bueno para servir como un sacrificio digno. Entonces no podía nacer del hijo malo de Canaán, ya, tenía que nacer del hijo bueno de Sem. Y así sucesivamente, tenía que ser una línea de personas que hayan confiado en Dios, no importa si se equivocaban, si cometían defectos, pero todos tenían que ser salvables, o sea, tenían que ser un Noé, para que me entiendan. Entonces él se enfocó en esa línea en particular de personas y le mandó todo el número de demonios que pudiera, con el propósito de que intentaran matarlos a todos, que no quedara ni uno solo vivo. Ese era su propósito principal. ¿Por qué? Porque si lograba romper esa cadena de personas que eran buenas y que llevaban la verdad, entonces el resto del mundo iba a ser más fácil de manipular. O sea, si rompía a Noé, pues ya había convencido a todo el mundo diluviano. Si rompía a un Sem y a un Jafet y a sus descendientes, pues todos ya estaban construyendo la muralla para intentar llegar al cielo y desafiar a Dios. Entonces era más fácil intentar atacar a esos que son buenos que a todos los demás que ya tenían el bolsillo. Por eso es que donde más demonios hay, siempre va a ser en la iglesia. Entonces, el plan de Satanás era ese. Y también se enfocó en esa línea porque él sabía que de esa línea tenía que nacer el Mesías. Y si lograba matar al Mesías antes de que naciera, ya no iba a poder cumplir la profecía. O sea, él buscaba por todos los medios que Dios se equivocara, que Dios metiera la pata, que cometiera un error, que él no hiciera lo que había prometido que iba a hacer. Ese era el propósito de Satanás. Y así se dedicó durante años. Entonces, ahora vamos a avanzar y vamos a ver en el capítulo, bueno, estamos en el capítulo 11, que fue lo de la Torre de Babel, y vienen un montón de hijos de esa línea que les estoy diciendo, que Sem, que Axfarsad, que Peleg, que Arán, que Nacor, etc. Pero no nos vamos a quedar con eso. Vamos a brincarnos todas esas genealogías, sinceramente, porque son un montón de hijos. Solamente quiero dejarles un dato curioso. Si ustedes leen en el versículo 10, que habla acerca de las generaciones de Sem, en el versículo 11 del capítulo 11, dice, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad, es un nombre raro, perdón, Axarfat 500 años y engendró hijos e hijas. A ver, significa que Sem, hijo de Noé, uno de los que vivieron el diluvio, que vivieron en el tiempo antediluviano, que vieron todas las cosas que pasaron, que vieron todos los milagros de Dios acerca de todo lo que pasó en el diluvio, y estamos hablando de algo muy grande. Yo les expliqué que el diluvio no solamente fue agüita que cayó, o sea, meteoritos, volcanes haciendo erupción, la tierra literalmente como una gelatina. Bueno, ese señor vivió 500 años después de tener a su primer hijo. Ahora, de su primer hijo hasta Abraham, hay 290 años, nada más. O sea, hay un montón de hijos, hay 10 generaciones ahí, pero de uno al otro solamente hay 290 años. Si él vivió 500 años, significa que Sem vivió más que Abraham. O sea, a ver, eso significa que, por ponerles un ejemplo, que un Jacob o un José, para que me entiendan, un Jacob y un José, pudieron haber viajado
y haber oído directamente de Sem, uno de los que sobrevivió del arca del diluvio, con todo y el arca del diluvio atrás, porque ahí fue donde se quedaron viviendo, la historia del diluvio. O sea, es lo mismo que cuando dejó el Edén en la tierra a Dios. Dios lo dejó como una prueba viviente de que ahí está y yo existo y lo que dije fue lo correcto y lo que pasó es la verdad. O sea, es una prueba andante de que eso sucedió. Y así estuvo 500 años ese señor sobrepasando la vida del mismo Abraham y del mismo Jacob. O sea, Sem vivió más que Jacob. No manches. Significa que Jacob, cuando les dio las bendiciones a sus hijos y se moría, Sem andaba por ahí en algún lado contando historias. O sea, Dios lo dejó ahí precisamente con esa labor. Y lo interesante también es ver cómo descendió la calidad, el estilo o la longevidad de las personas. O sea, Noé vivió como 600 años o más. Y Sem vivió 500 años por ahí. Pero si ustedes se vienen a los descendientes ya del tiempo de Abraham, ya del tiempo de Jacob, de Isaac, del tiempo de José, etcétera, si ustedes se ponen a analizarlos, lo que viven son 180, 120 años ya, un Noé, un Moisés, perdón. Entonces, sí descendió mucho. ¿Por qué fue que descendió tanto la longevidad de la vida? Bueno, por dos razones. Una, porque Dios no le servía que vivieran tantísimos años, porque lo que hacían era cada vez volverse más malos. Y dos, porque el planeta Tierra estaba tan destruido y tan colapsado y tan dañado que vivieran tanto tiempo era perjudicial para ellos. Entonces, a partir de ahora vamos a estudiar acerca de la vida de Abraham. Y dícese que Abraham, en el versículo 27 del capítulo 11, se habla de él diciendo, bueno, se habla primero de Taré, que fue al que Dios llamó primero, pero no llegó muy lejos. Y se dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor, Harán, y Harán engendró a Lot. Lot vamos a hablar después. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Dónde es Ur de los Caldeos? Es en Babilonia. O sea, a ver, aunque eran descendientes de Sem, se habían movido, se habían retirado, se habían alejado de toda esa familia. O sea, son muchas generaciones, un paso muy largo de tiempo, y se habían alejado y se habían terminado yendo a una ciudad en donde pues tenían mayores beneficios económicos y demás. Y esa ciudad fue precisamente en la ciudad en donde fue edificada o creada por Nimrod. ¿Qué significa esto? Bueno, las ciudades, como les dije, son centros de acopio de la maldad. Pero no significa que todo ahí sea malo. Dios perfectamente puede tener ahí siervos y hijos, incluso en las ciudades más pecaminosas. Ustedes pueden ir a Las Vegas y ahí van a encontrar hijos de Dios. Pero el punto es que Dios siempre les pide que salgan de ahí. O sea, están ahí. ¿Por qué? Por distraídos, por inconvenientes, porque por la vida los llevó ahí, o al estilo de de Jonás, que Dios literalmente lo mandó allí y le dijo, ve y haz tu predicación ahí. Pero en general Dios les dice que se aparten de esos lugares y se alejen de ellos. Y eso es lo que le pasó precisamente a Taré, el papá de Abraham, y luego a Abraham. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de una mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Bueno, mas Sarai era estéril, no tenía hijos. Ser estéril en esa época era lo peor que te podía pasar, porque significa que usted no iba a tener al Mesías. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué es que le dio la vara por salir de allí? Bueno, porque a Taré Dios lo había mandado a salir precisamente de ahí. No viene aquí, pero aún así viene más adelante y en Salmos también se menciona y demás. Pero a Taré Dios se le había aparecido en un sueño y le dijo, salte de ahí y lárgate de ahí ese lugar porque ese lugar no te conviene. Bueno, el punto de todo esto es que Dios le pide a Taré que salga de ahí y llega hasta Ur de los Caldeos, y luego le dice a Abraham, váyase de ahí, y él agarra a todas las personas que tenía, que eran un montón de empleados, de esclavos, de familiares, y se los lleva de Ur de los Caldeos
Y pareciera que se los lleva a un lugar peor, porque si les hubieran dicho en esa época que se van a ir de Ur de los Caldeos para irse a Canaán, es como que yo les dijera en este momento, uy, vámonos de, no sé, vámonos de Las Vegas o vámonos de Estados Unidos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues vámonos al Medio Oriente, donde hay balaceras a cada rato y explotan minas y todo el mundo se quiere matar. Ahí es donde vamos a ir, porque me parece muy conveniente. Bueno, pues ahí fue donde Dios lo mandó porque quería que heredara esa tierra. ¿Por qué quería que heredara esa tierra? Porque después de todo el movimiento y todas las cosas que pasaron y de todas las cosas que se movieron durante el diluvio, pues ahí quedó el sector en donde originalmente estaba el Edén. Es por eso, es así de simple, ese es el lugar donde estaba, digamos que así, el centro del reino de Dios antes del diluvio. Y Dios quería heredárselo a su pueblo. Entonces, de todo esto que vamos a rescatar y después vamos a hablar acerca de Abraham y todas sus aventuras, como llegó a Egipto y demás, pero de todo esto lo que quiero rescatarles es, a ver, el plan de Satanás es, como les dije, corromper a todas las personas tanto como pueda. Y adicional a eso, antes era matar apenas apareciera el Mesías. Obviamente no lo logró, pero el propósito actual es hacer lo mismo, corromper a todas las personas al mismo tiempo. Y lo interesante de esto es que la historia de Abraham nos deja una ilustración de lo que Dios le pide a las personas que hagan. Si donde usted está, y no solamente funciona el lugar de su vivienda, o sea, no solo es donde usted vive, sino también donde usted trabaja, donde usted socializa, donde usted va a hacer X o Y cosa. Si en ese lugar usted está recibiendo una influencia constante, mala, o sea, no es buena para que usted se acerque a Dios, sino todo lo contrario, te aleja. O sea, usted es muy cristiano y en su casa todo es una joya, pero usted trabaja en los barrios bajos donde llegan todos los ladrones y malvivientes y usted lo que hace es intentar comprar lo que está un poquillo y más legal y con eso va sobreviviendo. Y porque es el estilo de vida que usted tiene. O usted es una persona muy decente, muy linda y trabaja como ingeniero informático, haciendo páginas de, no sé, de índole un poco lujuriosa, si me entienden a lo que me refiero. Bueno, lo que quiero decir es, sea muy grande como lo estoy haciendo, sea muy pequeño, el consejo de Dios es mejor aléjese de allí. O sea, déjelo de inmediato, váyase de ahí y busque otra cosa donde sea más conveniente. Y puede parecer más feo, está más bonito Ur de los Caldeos que Canaán, porque que era más bonito. O sea, más conveniente, más cómodo, mejor. Pero para su vida espiritual, para su relación con Dios, está mejor irse a ese lugar feo que quedarse en ese lugar bonito donde la influencia satánica constantemente está viciándote, está constantemente jalándote a hacer algo malvado. Entonces, ese es el consejo que da Dios. Yo les digo que es una promesa. Dios le encanta que las personas le reclamen promesas. Si usted lo hace por un propósito bueno y deja el lugar donde vive que tal vez no sea lo mejor, o las amistades que tiene que tal vez no sean las mejores, o el lugar donde trabajo que tal vez no sea donde hacen lo mejor, y lo hace con el propósito de agradar a Dios y de obedecer a Dios, yo le puedo asegurar que va a costar, va a ser difícil, no va a ser súper fácil, pero Dios te va a sostener. Porque es la promesa que Dios le dio a Abraham y es la misma promesa que entonces nosotros podemos reclamar, y a Dios le encanta que se reclamen promesas, y por eso es que siempre está diciendo que le reclame la promesa y verás si no se te cumple, y pues es el método de Dios. A Dios le encanta eso. Entonces, si usted lo hace, créame, va a tener beneficios. Entonces, Diosito me los bendiga. Espero que haya servido de algo. Vamos a empezar con entonces ya la historia de Abraham y va a estar muy emocionante. Vamos a ver a Abraham no solamente intentando sacrificar a su hijo, sino también peleando contra personas ahí random, X, soldados extraños y en una guerra súper estática intentando rescatar a Lot y muchas otras cosas más. La vida de Abraham es de las más emocionantes que pueden haber visto. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un bonito sábado. Se cuidan. Besitos. Chao.